Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Esto es grande, Masters, porque parece ser que vamos a tener serie animada completita este año 2025, porque como ya sabemos, el primer día de la Celebration tendremos un vistazo del futuro animado como ya confirmaron las fuentes oficiales. Pero ahora, gracias a nueva información de Insiders, Masters, todo parece que se centrará justamente en Darth Maul y a Zach Ventress y hasta Quinlan Vos. O sea, el centro de todos serán sensitivos a la fuerza. Y esto, claro, promete que será una locura. A surprise, to be sure, but a welcome one. Y esto es importante, Masters, porque la nueva información que ha surgido sobre la trama que veremos en la próxima serie animada de Star Wars y varias otras series, que incluyen también varias temporadas de Tales, es algo que hemos escuchado por lo menos en el último año de diferentes insiders y hasta actores. Desde Daniel RPK, el podcast Star Wars Session, pero también actrices como Nika Futterman, la voz de Zach Ventress, que nos prometió que volvería, y hasta el sitio oficial de Star Wars ya ha insinuado ciertas cosas. Inclusive hemos tenido varias filtraciones de Reddit que se alinean a esto, Masters, y esta nueva información de Reddit, Masters, viene precisamente de Reddit de un usuario que se llama Celebration Leaks, que básicamente ha confirmado todo lo que se nos va a presentar en el panel de animación de Lucasfilm de la próxima serie animada y otras que vienen. Esto porque también habíamos escuchado de Insiders, Masters, que no solo venía una serie, sino varias. Así que me parece, Masters, que toda esta información tiene muchas hebras de dónde cortar y que prácticamente por todo lo que hemos escuchado de diferentes fuentes es prácticamente muy real esta filtración. Así que vamos a revisarla toda, Masters, en 4 puntos distintos, hablando de lo que será la siguiente serie de Star Wars, pero también las otras que vienen. Y en primer lugar, Masters, tenemos que hablar de la siguiente serie animada que tendrá 16 episodios. Porque tal cual la fuente nos comenta, Masters, que la próxima Celebration de Japón tendrá mucho foco en lo animado y ahí vendrán muchos anuncios bomba. Pero justamente nos dice, como ya habíamos tenido información de diferentes insiders, que la siguiente serie de Star Wars se llamará Star Wars Underworld. Sí, así como lo oyen y en plural. Star Wars Los Mundos Bajos. Y esto, claro, es un enorme guiño a la serie de George Lucas que quiso hacer allá por el 2008 live action, y hasta el usuario nos dice que habrá cierta reminiscencia a lo que quiso plasmar George Lucas, centrándose esta serie, Masters, justo hacia la mitad de los tiempos del Imperio entre Clone Wars y Rebels. Sí nos dice que está inspirado en las cosas que planteó George Lucas allá hace década y media, y pues muy curioso que hayamos tenido mucha información los últimos días, precisamente también de diferentes actores como Ron Moore o Rick McCallum, que en el último mes han hablado muchísimo de Underworld. Esto no me parece para nada casualidad, pero lo importante aquí, Masters, es que tenemos muchísimos detalles de la trama y de lo que podemos esperar para su primera temporada que llega este año, porque se nos confirma que esta serie de Star Wars Underworlds tendrá 16 episodios y que se estrenará alrededor de agosto, o sea que cuando acabe Andor, Masters, hacia mediados del verano no tendremos que esperar tanto, porque hacia finales del verano comenzaría esta serie. Así que seguro asumir que esta serie correría por lo menos de agosto hacia noviembre. Pero sabemos muy bien, Masters, quiénes serán los protagonistas y los villanos, ya que tal cual como lo hemos escuchado de otras fuentes, esta fuente también nos confirma que los protagonistas de esta serie serán a Zach Ventress y Quinlan Vos, y que el villano principal será el propio Darth Maul. Esto, claro, a mí me emociona muchísimo, pero también aportan otras cosas, porque esta serie también se centrará en que a Zach Ventress y Quinlan Vos salven al nuevo sobrino de Darth Maul, que básicamente será un personaje nuevo de unos 15 años, Masters, un Sabrak llamado Day. Y básicamente se nos describe que a Zach Ventress y Quinlan Vos salvarán a este adolescente llamado Day de las garras del Alba Escarlata y de los Hermanos de la Noche de Dathomir. Y se describe este nuevo personaje de Day, Masters, que es un Sabra, como una especie de Damian Wayne, como si fuera un hijo perdido de Batman, pero en este caso pues de un hermano perdido de Maul. No te emociones tanto, padre. Creí que serías más alto. Pero también la fuente nos dice que esta serie tendrá muchas conexiones con la Alta Era Imperial y con otros contenidos que hemos visto en esta era. O sea, esto parece ser que sucederá después de los eventos de Kenobi, y tendrá muchas conexiones con la cinta de Solo, con Jedi Fallen Order, con el videojuego de Star Wars Underworlds, también claro con el libro de Boba Fett y por supuesto con Star Wars Rebels. Parece ser que esta serie sucederá unos años antes pues de la temporada 1 de Rebels, que si recordamos básicamente Maul cuando lo vimos en la temporada 2 ya había sido perseguido por inquisidores y había perdido a todo el Alba Escarlata. Esto a pesar de que 5 años antes en los eventos de Solo estaba en el ascenso y estaba dominando los mundos bajos. Parece que esto llenará los huecos como tal cual nos dice la fuente, y también conectará con eso que no vimos en Clone Wars de 2020, donde solamente el propio Darth Maul le dijo a sus esbirros de los mundos bajos, en concreto al Black Sun, a Raiden Boss del Alba Escarlata y también a los Pike, que tenían que esconderse ante la venida de los Sith y el cambio que venía de Hera. Así que ahora por fin veremos qué rayos estaba haciendo Darth Maul tras los eventos de Clone Wars, Masters. Y esto nos dice pues que Sam Witwer volverá para interpretarlo.
Así como Nika Futterman ya nos había prometido que volvería como a Zack Ventress. Y mucho de esto, según se nos explica, se centrará en los mundos criminales durante la era del Imperio, dándonos sí contexto de Ventress y Quinlan Vos, que son los protagonistas, pero también de Maul en los mundos bajos. Pero también entre los protagonistas estará Day, este sobrino de Maul que será rescatado por Zack Ventress y Quinlan Vos, y también un nuevo droide que veremos en esta tripulación. O sea, básicamente tendremos una tripulación de 4. Y se nos explica detalladamente que los villanos en esta serie no solo será el propio Darth Maul, sino el padre de Day, que es un hermano de la noche, y también un hermano mayor de Day, que será otro Zabrak hermano de la noche, y que tendremos también a muchos criminales del bajo mundo de la galaxia, entre Hot Spikes y cazarrecompensas. Esto que les acabo de decir, Masters, es la información dura que viene de la filtración de lo que podemos esperar de la próxima serie de Star Wars Underworlds. Y dándoles mi opinión de esto, creo que esto será muy interesante al ser una reinterpretación de la Underworlds de George Lucas, o sobre todo inspirada en esta, pero es muy interesante que traigan de regreso a Sam Witwer como Darth Maul y también a Nika Futterman como a Zack Ventress, y esto también nos dice que seguramente tendrán a la voz de Quinlan Vos de Clone Wars a Al Rodrigo volviendo. Pero lo interesante pues es que estaremos en la plena época imperial y que esto dará muchas conexiones muy interesantes con otros contenidos, como la propia senda oculta que ya la vimos por ejemplo en Jedi Survivor o en Kenobi, una de la cual el propio Quinlan Vos formaba parte, y hasta hubo un cierto guiño en Bad Batch que también a Zack Ventress formaba parte de ella, sobre todo cuando le puso esa prueba a la niña Omega. Así que con esto podemos entender por qué se hizo todo un nuevo diseño para la propia Zack Ventress, o una nueva nave o un nuevo sable de luz. Esto conectará muchísimo con Discípulo Oscuro, y el hecho de que volvamos a Dathomir a ver Hermanos de la Noche y las conexiones con Maul, esto también explicará cómo rayos sobrevivió a Zack Ventress a su supuesta muerte, esa que vimos en el arco cancelado de Discípulo Oscuro, que después se reinterpretó en una novela, Masters, porque como ya lo habíamos hablado antes, en el final de esa novela ella supuestamente moría, y ella era depositada en un estanque de las Hermanas de la Noche y se escuchaban voces de ultratumba. Ella pues de alguna manera sobrevivió, y esta serie nos contará cómo rayos lo hizo. Nadie se va totalmente. Pero eso también es importante, Masters, porque es obvio que al estar en la era imperial veremos más del Imperio, y puede conectar a través de sus varias temporadas a ver cómo rayos Darth Vader y sus inquisidores persiguieron a Maul. Eso pues es gordísimo y promete mucho. Y como ya les decía, pues el Ampa y Darth Maul y los Hermanos de la Noche y todo en relación hacia los mundos bajos y cazarrecompensas conectará con lo que nos dejó el propio Maul, sobre todo tras el final de Clone Wars, donde lo vimos colaborando con Dryden Voss y otros secuaces, y esto pues por fin puede ser que nos dé esa secuela de la película de Solo, porque esto aparentemente sucederá después de Solo, así que es altamente probable que también veamos a Lady Qi'ra y hasta ese vistazo que hemos visto en los cómics de cómo ella se convirtió en la Padawan de Maul. Y lo que es mejor, Masters, de esta serie, que también abordará los mundos bajos, es que también tendrán cabida un montón de cazarrecompensas de esta era, como el propio Cad Bane, que lo hemos visto en muchas series de Star Wars recientes como la propia Bad Batch, o también, claro, el propio Boba Fett, porque la filtración nos dice que esto tendrá conexiones con Boba Fett. Así que también puede ser que en esta serie se reinterprete ese duelo de Boba Fett y Cad Bane, Masters. Vaya, esto tendrá mucha esencia de Clone Wars, de Rebels y de todos los contenidos que hemos visto recientemente, incluyendo Bad Batch. Inclusive puede ser que tengamos ciertas conexiones a la reciente Tales of the Empire, porque también distintas actrices han implicado que podríamos estarlas viendo en este contenido animado, como Diana Lino Santo, que es Morgan Elsbeth, y también Vanessa Marshall, que es la voz de Hera Syndulla. Así que esto nos dice, Masters, que al estar justamente en una época pre-Rebels, que podremos estar teniendo conexiones hasta Thrawn y también hacia los experimentos que estaba haciendo el Imperio, pero también poco a poco la conformación de la rebelión, y quién sabe, hasta podría ser un cameo de Kanan y ver mucho más de la senda oculta, que eso me parece gordísimo. Y es más, si hasta cruzamos los dedos porque estarán a Zack Ventress y Quinlan Vos como unos post-Jedi, bien puede ser que veamos a otros sensitivos a la fuerza superviviente como el propio Cal Kestis. Y esto meramente lo digo como una especulación mía, pero creo que nos da suficiente carnita y contexto de cómo será tan grande la siguiente serie de Star Wars, sobre todo que se tratará de personajes principales de la serie de Clone Wars que son sensitivos a la fuerza. Esto ya no será de Clones, Masters, y eso creo que elevará mucho más el hype. Que creo que eso pues fue lo que principalmente le faltó al Bad Batch. Pero hey, Masters, aquí tenemos que pasar a nuestro punto 2 porque hay más, porque tendremos más del formato de la serie de Tales. Uno que ya se había confirmado por fuentes oficiales que tendríamos más Tales en el futuro, y eso también habían implicado varios insiders en el pasado, pero esta filtración nos dice más detalles y fechas y cosas en concreto, ya que se nos dice, Masters, que tendremos sí ya confirmadas en esta Celebration temporada 3 de Tales y la 4, y sabemos sus nombres. Y básicamente lo que se nos presentará será un Tales of the Light Side y un Tales of the Dark Side. O sea, tendremos primero una serie del lado luminoso y después un Tales del lado oscuro. Y se nos dice que el Tales del lado luminoso, Masters, lo tendremos también en este año como un especial del 2025, pero esto más hacia el final del año, hacia el otoño del hemisferio norte.
Norte, mientras que el Tales del Lado Oscuro llegará el próximo año 2026, así que puede ser la serie que veamos el próximo 4 de mayo del 2026. Y desgraciadamente, Masters, no se nos dice quiénes serán los protagonistas, pero con esto podemos asegurar que serán historias justamente sobre Jedi y usuarios oscuros, así que hagan sus apuestas sobre quiénes serán esos usuarios luminosos y oscuros, que bien puede ser más de Obi-Wan, de Yoda o hasta del propio Baylan Skoll si imaginamos un poquito sobre las tramas oscuras. Lo importante que se nos dice sobre esta Tales, Masters, es que Lucasfilm aplicará la vieja confiable que ya habíamos visto con la primera Tales of the Jedi, porque básicamente se nos dice que transmitirán el primer episodio de Tales of the Light Side, muy similar a como lo hicieron hace unos años con el corto de la Baby Yoda de Tales of the Jedi del primer episodio de esa serie. Así que eso nos dice, Masters, de qué podemos esperar en las siguientes series animadas que se centrarán mucho en sensitivos a la fuerza y los mundos bajos. Y para los amantes de los clones, Masters, debo decir que en esta filtración no tenemos nada. No hemos escuchado nada sobre que vendrá algo con Rex o algo por el estilo, así que eso son malas noticias pues para ustedes amantes de los clones. Pero hey, Masters, hay más de lo que viene en el futuro animado, porque tenemos que ver en el punto 3, que según esta fuente nos dice que tendremos más del futuro de Visions por doble, porque no solo confirmarán Visions temporada 4, que esto ya lo hemos escuchado también de diferentes insiders, sino que se nos presentará una serie completita basada en la historia de Visions, y esa será Star Wars Visions The Ronin Path, una serie hecha por el estudio japonés Kamikaze Douga, que según la fuente nos dice que será de 8 episodios y que la veremos el próximo año 2026, basada netamente en ese Sith que es el Ronin, un personaje del cual han hecho novelas, masters y diferentes cosas, y que curiosamente Brian T, su actor de voz, nos dijo que vendría en más cosas, así que esto lo confirma. Pero hey, Masters, aún falta una última cosa que aparentemente se anunciará en el panel de animación de Lucasfilm de lo que viene en el futuro. Y eso será una iniciativa mucho más abierta para todo el fandom, porque Lucasfilm hará un concurso de animación llamado Skywalker Academy. Que no, Masters, eso no se trata de Luke Skywalker, sino que hoy en día, que es mucho más fácil hacer ciertas cosas de animación, harán una iniciativa abierta en un concurso para que creadores independientes y pequeños estudios de todo el mundo hagan cortos de animación de Star Wars de menos de 60 segundos. Y básicamente de ahí seleccionarán los mejores masters para después convertirlo en Visions temporada 4. Pero se nos dice que ahora Lucasfilm ya tiene seleccionados y hechos varios cortos de animadores jóvenes que serán presentados en la Celebration y que básicamente los lanzarán en un nuevo canal de Star Wars Animación de TV, que serán cortos de 60 segundos, masters, y que el primer día de la Celebration en el panel justamente lanzarán todo eso y que podremos experimentar aquí en YouTube pues esos cortos que serán como una especie de Visions de animación de Star Wars, de todos los temas y colores. Y en ese canal de Star Wars Animation también presentarán cosas viejitas, pero cumplirán esa promesa que nos dijo el propio Dave Filoni en la Celebration 2023, que la animación de Lucasfilm tendrá mucha más vida. Aquí pues no solo se dará este concurso de Skywalker Academy, sino que tendremos clips de detrás de las cámaras y muchas cosas de las series anteriores animadas de Star Wars, pero también se nos dice que el primer capítulo del nuevo Tales lo publicarán ahí en YouTube, ese de Tales of the Light Side, Masters, que ya les había contado en el punto 2, así que estén atentos pues porque parece que este canal tendrá mucha vida. Pero también se nos explica que este concurso de Skywalker Academy, Masters, será una iniciativa totalmente abierta y mundial, no solo para atraer talento, sino que en estas oleadas que haga Skywalker Academy con diversos cortos de 60 segundos, de ahí se elegirán a los mejores masters para después producirlos con gordos presupuestos y hacer las películas más largas de animación de Lucasfilm, o digamos cortos más largos para que eso se convierta en el próximo Visions temporada 4, que pinta que eso, Master, lo podremos ver en unos 2 años. Así que todo esto en su conjunto, Master, nos deja mucho más en claro cómo el futuro de la animación es mucho más gigante de lo que pensábamos, y que tendremos sí por un lado más de Visions y más de estos cortos animados, pero sobre todo más de las cosas que más nos interesa, como el formato de Tales, que es muy bueno, pero sobre todo que este mismo año 2025 tendremos una serie de 16 episodios centrada en Quinlan Vos, Zack Ventress y el bendito Darth Maul. Eso pues me parece que es lo verdaderamente gigante, y seguramente podremos experimentarlo este año a partir de agosto, así que estén muy al pendientes porque estoy casi seguro que esto se confirmará en la Celebration, Masters. Pero si también quieren saber más del último tráiler final de Andor 2, que es una locura, Masters, les dejaré aquí en las pantallas finales el todo explicado de este tráiler junto con otras historias de Star Wars que seguro serán de su interés. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.